Te necesito es el título provisional que le hemos atribuido a este Salmo 52. Hoy lo vamos a comentar mi amigo Willy López y yo aquí en esta tertulia en Radio Solidaria. Bienvenido, Willy, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que encantado. Ahí va cambiando el tiempo a mejor. ¿A más frío? A más frío, claro. Es que sí, el termostato de un burgalés no cambia ni aunque lleve 50 años en Madrid. Por encima de frío es positivo, es calor. Analizamos los salmos porque nos gusta la Biblia, nos gusta leer la palabra, creemos que está viva, creemos que todavía tiene mucho que decir y precisamente creemos que es la solución a los problemas de hoy en día y creemos que puede ayudarte también a ti. Y si te quedas con nosotros en esta tertulia, quizás te sorprenda de lo viva y lo actual que es la palabra de Dios, ¿verdad, Willy? Sí, la verdad es que el Salmo 51 casi siempre empezamos por otros sitios, pero hoy más directamente el Salmo 51 para mí es muy interesante ver a alguien reconociendo su culpa. O sea, es raro. Es raro. Dimitir es un nombre ruso, ¿no? No, nada. Pero no es algo que se pueda aplicar hoy en día a la palabra política. Da igual cómo lo hagas, nadie dimite. Incluso hay gente que logró su acta de diputado mediante los votos a su partido, no a él. Hay casos en que sí es a la persona, pero normalmente es a su partido. Discrepa con su partido, se va, pero el acta no lo suelto. Claro, entonces grupo mixto yo creí porque era variedad, pero no, el grupo mixto significa que venga, ahí caben todos, ¿no? Entonces, bueno, te da un poco de pena porque al final nadie reconoce su culpa, nadie es responsable de nada. Yeah. En este país han pasado un montón de cosas y nadie nunca se ha hecho responsable de nada. En otros países también, pero como no son el mío, ahí incluso cada uno... cuando un juez dicta sentencia, que debería estar en firme y tal, dice, respetamos la sentencia, pero no la compartimos, ¿no? O sea, ni aún así se bajan del burro, ni aceptan sus responsabilidades. Claro, todo va a depender un poco de... Todo va a depender y se supone, claro. Yo en la justicia me he quedado un poco defraudado con ella. Desde que me he enterado que hay jueces conservadores y jueces progresistas. Ah, sí, es curioso. Entonces, claro, yo creí que jueces eran jueces. Entonces, o sea, si te toca un juez conservador, pues depende de lo que plantees, pues puede pasar una cosa. Si te toca un juez progresista, depende, es decir, la interpretación de la ley va a variar un poco dependiendo de tu ideología, claro, que en este caso es una ideología política. Cuando hablamos de conservadores y progresistas, me da igual republicanos que demócratas, funciona así. Entonces yo ya... Ahí me pierdo un poco y me queda un poco defraudado. Ya, la verdad es que a mis años, parece mentira, pero todavía me creía que la justicia era independiente y que simplemente había una serie de hechos, los cuales se probaban y basado en esos hechos probados se dictaba una sentencia. Y me he dado cuenta que no. No. Dependiendo del abogado y luego que tengas también, claro, dependiendo del dinero que tengas, el abogado que lleves, claro, tiene más posibilidades de alguien éxito. Muy famoso en este país dijo, todos somos iguales ante la ley, y le faltó decir, pero no todos tenemos el mismo abogado. Entonces, quiero decir, pero nadie, es decir... reconocer el error y pedir perdón, eso es... bueno, yo creo que eso es un milagro, precisamente porque tendemos a ser orgullosos, pero también puede ser un ejercicio, ¿no? O sea, practicar la humildad, yo creo que es algo que hay que poner en práctica, ¿no? O sea, que no es decir, oye, soy humilde porque de repente me he levantado humilde o porque yo soy así de nacimiento, no. Claro. Hay que trabajarlo, ¿no? No, yo creo que una de las cosas que mayor bien haría a la humanidad, primero es tener justo concepto de cada uno. O sea, yo soy así. Estas son mis limitaciones y estos son mis valores. Es decir, tengo que trabajar en mis limitaciones y tengo que trabajar para que mis valores o lo que tengo de valor funcione más. Entonces, pero tengo mi concepto, ya está. O sea, no me pidas más porque no voy. Entonces, pero ¿qué ocurre ahora? Sobre todo lo hemos hablado muchas veces, en la época de la tecnología y de la apariencia, ¿verdad? Pues no podemos aparentar. Yeah. Es decir, no podemos ser, tenemos que aparentar. De tal manera que auténticas burradas. Gente yo no veo TikTok, excepto los que me manda mi mujer, que por respeto los veo, ¿no? Pero si no, yo no veo. Más te vale. Paso, ¿no? Pero sí oigo y veo que comentan mis nietos y tal,
Gente que, por ejemplo, da curas milagrosas para ciertas cosas con ciertos potingues, con ciertos productos que dices, pero señores, que estamos jugando. O sea, que si tú te pones en la piel baba de caracol natural, pues igual tienes algún problema de dermatitis luego, es decir, pero no, los dejo subir por aquí, por abajo. Entonces, Hoy veía una te imagen... quedas solo para uno, para vender y para seguir teniendo seguidores, claro, porque esos seguidores le dan un beneficio económico también y una fama, que eso nos gusta mucho, ¿verdad? Y por otro lado los otros porque necesitan creer algo, porque si no, hay cosas que no me las puedo explicar aunque quieran. ¿Y qué hace el salmista aquí? Pues reconocer cuál es su estado. Es algo increíble, o sea, como lo hemos dicho aquí en la Biblia, ¿no? La Biblia destaca tanto los aciertos como los fracasos, destaca tanto las virtudes como los defectos, para que veamos, ¿no? Y que entendamos que Dios, aun sabiendo cómo somos y que fallamos, que Él tiene su misericordia y que realmente lo único que debemos hacer es reconocer esas limitaciones, ¿no? Pablo dice, no tengas más alto concepto de ti mismo que debes de tener, pero no está diciendo que seas un gusano, que te sientas mal, porque a veces la humildad está asociada a eso, ¿no? No valgo para nada. La falsa humildad. Ahora le llaman el síndrome del impostor, ¿no? Que está muy de moda con la salud mental y todo, pero siempre ha sido una falsa humildad, tanto para tener un concepto demasiado alto, demasiado autoestima, que tampoco es bueno, pero la baja autoestima también es malísima. No. El que no valgo para nada, no sirvo, nadie me quiere, tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Venimos un poco bandeando siempre el péndulo, ¿verdad? Que durante mucha época la mujer era un objeto, la mujer no valía para nada, solo para cocinar y tener hijos. Ahora parece que estamos en el otro péndulo, parece que el hombre ya no vale para nada, es todo malo y no tenemos realmente un equilibrio, es decir, que tanto uno con el otro tienen un valor en sí mismo muy importante, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando no sabemos dónde vamos es cuando tiramos de péndulo. Claro, claro. Es decir, ¿por qué? Porque eso es interesante y de repente ahora va para un lado, ahora va para otro. Ahora pues la palabra zorra ya no es peyorativa. No. O sea, se lo puedes llamar a quien quieras, que no tienes ningún problema. O no debes tener ningún problema. Digo, todo sea que sea. Yo no lo haría, yo no lo intentaría. Yo ni lo he hecho, ni lo voy a hacer nunca, porque creo que hay que tener mucho respeto a la gente. Y yo sé que hay costumbres andaluzas. Los sevillanos, yo tenía un compañero sevillano, joputa. Quiero decir, pero lo entendemos, ¿no? Pero, sin embargo, hay otros... Conociendo el contexto y conociendo claro, el momento y eso, o sea, no es... Eso fuera de Sevilla, pues suena muy mal. Muy mal. Y seguramente, si se lo dices a alguien, pues igual te estampa el puño en la cara. Y con razón. Entonces, quiero decir, pero allí su forma de hablar es parte cultural, ¿no? Pero ahora lo que nos estamos, ya te digo, dando cuenta es de cómo las cosas pueden cambiar. Y es lo que hemos hablado siempre con la famosa ventana de Overton. Sí, es increíble. Siempre la misma historia. O sea, hay que convencer a la gente que cuando tú le digas a una mujer zorra, le está diciendo una cosa bonita. ¿Verdad? Sí, estás diciendo que se puede comportar como una zorra, que es bueno, que es bueno, que compórtate sí. como porque es bueno, no te voy a juzgar ni te voy a criticar, ¿no? Algo que podía tener una controversia, decir, una mujer que se comportara de cierta manera, eso vamos a romper todos esos tabús, vamos a romper todo lo que son los valores del respeto, y que que debes comportarte de tal manera para que yo te respete, pues como se aplaude, ¿no? El salir del armario, se aplauden los cambios de género, se aplauden tantas cosas que son cambios drásticos que pueden tener unas connotaciones terribles y trágicas, todo se aplaude. Todo es por la libertad, todo es para... ¿no? Hay cosas que no se deberían aplaudir, yo pienso, ¿no? El comportamiento negativo o una enfermedad, o no deberías, por ejemplo, con todo el asunto de la gordofobia, ¿no? Se aplaude tener obesidad. Se aplaude, oye, no, tú tienes que ser como eres, no dejes que los demás te odien. No es un discurso de odio que la obesidad es una enfermedad que mata a millones de personas. En Estados Unidos es la primera causa de muerte. ¿Y en España? En España también, las enfermedades coronarias. Si nos hemos acostumbrado a la comida rápida. Sin embargo, ahora hay que celebrar que estamos pasados de peso. Claro. No celebres algo que no es positivo en tu vida. Es como si decimos, vamos a celebrar el tabaquismo. No puedes celebrar algo que te puede matar. Simplemente tampoco debes condenar a alguien
porque fume, ni debes señalarle ni maltratarle, pero vamos a ayudarle, vamos a ver cómo de una manera positiva, vamos pues no sé de qué manera, por qué esa persona tiene la ansiedad para comer o para fumar vamos a ver qué problemas hay en esa persona para intentar ayudarle, ¿no? No sé, yo Sí, tampoco quiero decir, sí, siempre lo hemos dicho muchas veces aquí, o delante de las circunstancias, detrás de las circunstancias siempre hay una persona. Claro. Y la persona merece el máximo respeto, tome las decisiones que tome. Eso Ahora, es. lógicamente, pasa lo mismo, Dios nos respeta al máximo, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo. O sea, él tiene que respetar la decisión de Putin de atacar y matar a un montón de gente en Ucrania, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con esa guerra. Y ahí podemos hablar de muchas otras guerras y de muchas otras cosas. Con nosotros pasa lo mismo, es decir, yo no puedo estar de acuerdo, porque ahora, si tú decides tener obesidad mórbida o tienes sobrepeso o lo que quieras tener y eres luego coherente con lo que quieres ser, porque ese es el gran problema, claro, pues si luego resulta que vas al médico, que te den pastillas, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, estás dejando a tu cuerpo hecho mixto, entonces al final tú vas a ser culpable de tu muerte, o responsable, perdón, claro, de tu muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa al salmista? Dice, a ver, Señor, ten misericordia de mí, es decir, es que esto y... Cuando dice en pecado me formó mi madre, no está hablando de algo sucio, simplemente es que hay una naturaleza humana que tiende al pecado. Sí, este texto podríamos, quizás nos salgamos un poco del tema, pero se ha utilizado quizás para intentar decir que toda la relación sexual es pecaminosa, ¿no? Que el pecado original de Adán y Eva fue el sexo, cuando no tiene nada que ver. No. Ese texto no tiene nada que ver. Quizás sí. David podíamos intuir que era un hijo ilegítimo, podíamos intuir que su padre y su madre de alguna manera no tenían un... Pero de este texto llevarlo a llevar o sea, algo pecaminoso, que es el sexo, todo lo contrario. Dios creó el sexo, claro, y el sexo es algo perfecto en el orden que Dios establece y dentro de las causas, o sea, de las causas del objetivo natural de la familia. Pero se utiliza este texto a veces como para decir, no, como David nació de pecado, o sea, que sus padres estaban en pecado, o el hecho sexual es un pecado, del que luego hay que... El pecado original, porque yo no creo en un pecado original, ¿no? O sea, no, hombre, estaría bueno que si estuviéramos condenados ya de por vida, y lo más curioso, que un poco de agua te salve de esa posible condena, pues quiero decir, las dos cosas son muy interesantes. No, lo que habla David claramente es eso, es decir, a ver, tenemos una naturaleza pecaminosa a la cual tendemos. El único capaz de cambiarla es cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Eso es lo que hay. Entonces, lo demás, todos nosotros fuimos concebidos en pecado, es decir, en una naturaleza pecaminosa. Los únicos que no fue el tiempo del huerto del Edén, donde no había, antes de la caída, donde no ocurría eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza era una naturaleza todavía divina, no era humana. Después de la caída es que comienza esa naturaleza y nos va afectando, pero no quiere decir que estemos condenados, sino que hay una tendencia. Y eso se ve, o sea... Y que el procrear no es pecado. No, bueno, más ahora, con la época del calentamiento y del cambio climático y todo, que es pecado tener hijos y que te están queriendo condenar porque es algo muy irresponsable. Tener hijos, ¿no? Tener vacas, todo, es de todo, todo lo que respire. Porque se tiran cuesco las vacas y la capa de ozono sufre. Pero que es importante dejar este asunto claro la audiencia. Que no, o sea, claro. que venimos de una tradición muy conservadora, muy católica, en el que prácticamente hasta tener relaciones con tu esposa es pecado y solamente hay que tenerlas para procrear y... Luz apagada y todo eso. Eso es, sí, la postura de misionero. Pero estamos hablando de que hay una herencia en nosotros que nos lleva hacia el pecado, que los niños... automáticamente cuando tienen ya capacidad de pecar, pecan, ¿no? Engañan, muerden, desobedecen, o sea que ya va... Sí. Hay que enseñarles a hacer el bien, claro, eso porque para hacer el mal no tienen problemas. Ahí está. O sea, es que les sale natural. Eso es decir, este juguete mío,
aquel juguete también mío, ese que ha traído tu amigo también es mío. Es decir, es una realidad, es decir, y no es malo, es decir, es algo que nos nace. Por eso tratamos los padres de educar a nuestros hijos a que tiendan hacia el bien, a compartir, etcétera, etcétera. Eso es un poco todo lo que la sociedad está trayendo ahora. Por lo tanto, por eso David tenía una relación con Dios muy buena. De hecho, Dios dice de él que es conforme a su corazón, pero aún con todo, él va describiendo desde casi hasta el verso 12 del capítulo del Salmo 51, va describiendo todas las cosas que ha hecho y cómo se siente. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que de los grandes problemas que tenemos es que no expresamos. Y cuando no expresas, cuando has metido la pata, cuando has cometido un error, cuando has cometido un pecado, etcétera, 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 cuando no lo expresamos, no puede haber perdón. Porque si yo no reconozco que he hecho algo mal, nunca voy a pedir perdón. Lógicamente, o sea, si siempre tengo razón, y esta es una de los grandes problemas que tiene el mundo en general, la humanidad en general. Nadie pide perdón. Es decir, matas a un montón de gente, da igual. Vendes un montón de armas que matan a un montón de gente, da igual. Vendes un montón de droga que mata a un montón de gente, da igual. O sea, ahora la famosa droga que hay en Estados Unidos que mata a tantos miles de personas, pero nadie hace absolutamente nada. O sea, es decir, entonces, quiero decir, como nadie se siente responsable, nadie pide perdón. Como nadie pide perdón, nadie trata de subsanar o de arreglar ese tema. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Y lo vamos a ver a partir del verso 13. Si quieres, leo un poquito. Leo a partir del 6, que me parecen unos textos de verdad maravillosos para subrayar, ¿no? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. O sea, para mí también es un versículo muy mesiánico, muy profético, ¿no? Está anunciando, ¿no?, la venida desde Jesús, porque Jesús es el único que quita el pecado, el que borra, el que quita. Hasta entonces tú sabes que los sacerdotes tenían que sacrificar animales para cubrir el pecado del mundo, que era como una prórroga. Y tenía caducidad. Y tenía caducidad. Y volvemos a empezar. Y llega Jesús y Juan lo reconoce como el Mesías, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, David, una vez y para siempre. Y para siempre. Y David está viendo a Jesús aquí, está viendo, digamos, una promesa cumplida que se cumplirá, y sobre todo está hablando de una relación, como tú has dicho, muy íntima, en la que hay un anhelo y en la que hay una oración continua. Ayer leía de un neurocientífico, un hombre muy versado, la importancia de la oración, que dice, hay muchos científicos que son ateos, pero hay muchísimos que son creyentes, ¿no? Y él hablaba de la importancia de la oración, de orar a Dios, como a lo largo del tiempo eso va generando en nosotros unos hábitos y una fortaleza personal muy importante, ¿no? Que no es cuestión de orar el Padre Nuestro por la mañana o bendice los alimentos al mediodía, sino de desarrollar esa relación íntima con Dios, ¿verdad? Sí, por eso ya te digo, vemos, los pasos son sencillos. Yo creo que eso es bueno para que todos los que nos están viendo y escuchando se den cuenta. Primero, del 1 al 5, el salmista reconoce absolutamente todo lo que ha hecho. Eso es. Sin peros, porque normalmente lo que tratamos de hacer es que bueno, reconozco esto, pero claro, sí, el pero mata todo. Sí. O sea, el pero mata todo. Es decir, estoy diciendo sí, sí, pero entonces, que eso, yo por eso siempre enseño a la gente que el árbol de la ciencia del bien y del mal no fue la manzana, sino fue el sí, pero. Sí, pero. Entonces, ¿por qué? Porque nos encantan las excusas sí, pero no. Entonces, él, como se dice vulgarmente, a calzón caído, reconoce, Señor, todo lo que he hecho.
¿Dónde estoy? Para luego pedirle a Dios qué es lo que quiere. Y yo creo que estos son los pasos. Es decir, primero pido perdón, reconozco lo que he hecho sin tapujos, sin querer adornarlo, sin querer que parezca menos duro de lo que es. No, es tal cual. Para después quiero pedirte perdón y quiero que todo esto suceda en mi vida. Entonces, ¿qué hace también el salmista en este caso? Reconoce que necesita ayuda de Dios. Y que esto es una de las cosas que tampoco queremos entender, ¿verdad? Entonces, aquellos que nos están viendo o escuchando, y no, yo soy ateo, no soy creyente, pero el perdón es perdón. Y practicáramos más el perdón, seguramente la humanidad sería mucho mejor. Y muchas de las bestialidades que se hacen no se harían. Pero, ya digo, sin excusas, sin peros, sin querer que parezca más bonito de lo que es. Lo que has hecho es así como es. Y es lo que reconoce el salmista, y luego le dice a Dios, del versículo 6 hasta el 12, le dice, esto es lo que me gustaría que ocurriera en mi vida. Dame un espíritu recto, es decir, no me abandones, no me dejes. En caso, no soy creyente, soy ateo, bueno, tal vez no entres en el tema del espíritu y tal, pero lo del espíritu recto sí. Es decir, ¿por qué? Nos gusta ir recto hasta que encontramos algo que no nos gusta y entonces nos torcemos. Y además lo que me gusta de David aquí es que no pide algo egoísta. Está hablando de la transformación. Sí, Crea claro. en mí un corazón limpio, que no me salga del camino. Claro. O sea, no está pidiéndole, dame autoridad, dame poder, dame sabiduría, o dame... Machaca a mis enemigos. Machaca a mis enemigos. No, aquí no está pidiendo algo que tenga que ver con el egoísmo, sino todo lo contrario. Está diciendo, oye, mira de dónde vengo, incluso desde el vientre de mi madre tengo una orientación pecaminosa, mi vida ha sido una serie de tropiezos y de caídas, pero quiero que cambies, que lo que arrastro, ¿no? Quiero un nuevo corazón. Porque Dios sabe de todo lo que necesitamos, ¿no? La palabra dice, Sí. ¿no? Dios sabe de todas las necesidades que tú tienes, materiales, incluso psicológicas, humanas, de cariño, necesitamos un padre, necesitamos una esposa, muchas cosas, pero aquí dice, no, construye la imagen de Cristo, ¿no? O sea, habla de la salvación y que yo pueda reconstruir, o sea, que pueda reconstruir esa imagen de Cristo en mi vida. Y lo demás no es tan importante, ¿verdad, Willy? Dice que busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido, ¿no? Claro, por eso, pero al final, ¿por qué? Porque cuando tú pides perdón de forma genuina, sincera, no aspiras más que a que algo cambie. Cuando no lo hacemos de esa manera, en realidad aspiramos a seguir teniendo la razón. Claro. Es decir, mira, que te pido perdón, pero si te he hecho algo, te pido perdón. Eso yo siempre he dicho, no es pedir perdón, No, eso no. es hacer el paripé. Entonces, ¿por qué? Si esta mañana yo te he hablado mal cuando estábamos desayunando, eso es pedir perdón. Y te pido perdón por ello, eso es pedir perdón. Día, hora y hecho concreto. Lo otro no tiene, lo otro no pidas perdón, si no quieres pedirlo no lo pidas, simplemente ahora. Si no estás arrepentido, no lo hagas. Claro, la falta de perdón trae amargura y la amargura trae rencor y el rencor puede llegar a traer odio. Y hasta enfermedad. Y eso, sí, a partir de ahí enfermedad estamos hablando de muchas enfermedades psicosomáticas y muchas enfermedades mentales, es decir, mucha gente que no perdona a su padre, que no perdona a su madre, que no perdona a su esposa, a su esposo, y al final ahí lo que se crea. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón diseñado por Dios para estar lleno y nosotros somos los que lo llenamos de una cosa o de otra. Por eso al fin el salmista, por eso hemos titulado a el Salmo 51, Te necesito. Señor, necesito llenarlo de ti. Y es lo que le pide. Es decir, quiero llenarlo de ti. Y hoy en día, pues, ¿qué es lo que...? Qué bueno es cuando la oración, al no ser egoísta, es como que realmente es conforme al corazón de Dios. Claro. Porque Dios no quiere que seamos egoístas. No, y te trae descanso, refrigerio. Eso es. Es que es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La sociedad lo que nos vende es una serie de placebos o sucedáneos para ver si no podemos tranquilizar nuestra conciencia.
Pero nuestra conciencia se tranquiliza, tiene refrigerio cuando hacemos cosas genuinas. Es decir, me emborracho, ya no me entero de nada. Me meto 4 pastillas, ya no me entero de nada. Me voy a un concierto, ya no me entero de nada. Entonces, quiero decir, voy a ver cómo trato de sedar mi conciencia. Pero no, yo tengo que tener la conciencia limpia. Por eso habla de un espíritu recto, un espíritu limpio, es decir, y eso es lo que necesito. ¿Por qué? Porque eso va a afectar, porque si yo el fin de semana me olvido de todo, porque me pongo hasta arriba de todo y trato solamente de divertirme al máximo, luego hay lunes, martes, miércoles, jueves, donde tú eres el que eres. Y normalmente nadie quiere tener a alguien cerca que dentro de su corazón pues hay rencor, hay amargura, hay negatividad, etcétera, etcétera. Y Dios lo que quiere es cambiarlo todo esto. Y es lo que le pide David, y es lo que David sabe que va a pasar. Entonces, y esto porque el verso 13 es súper interesante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. O sea, claramente dice, a producir una transformación, somos transformadores. O sea, en el momento que yo recibo la luz, puedo alumbrar a otros. No puedes alumbrar si tú no eres luz. Tú no puedes ser salar si no eres sal. O sea, tú no puedes producir en los demás el celo santo o la envidia santa si no eres un factor de cambio, ¿no? Y qué bueno que además es que esto no se puede imitar, ¿no? Porque si no es genuino, lo que tú has dicho antes, si no hay una transformación del corazón... No funciona. Por eso los testimonios impactan y a veces producen, porque tú te sientes identificado. Tú ves reflejada tu vida en esa persona que ha podido cambiar. Y entonces te das cuenta y te reconoces en esa persona, ¿verdad? Sí, y es muy interesante, ¿verdad? No, a veces los cristianos somos de los que funcionamos de consejos vendo que para mí no tengo. Es verdad. Entonces, sí. Yo en la iglesia lo digo muchas veces, o sea, a veces queremos evangelizar, queremos testificar a otros, queremos decirle de la bondad de Dios, del amor de Cristo, etcétera, 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 pero no lo vivimos en nuestra vida. Y como no lo vives en nuestra vida, en tu vida, no puedes transmitirlo a nadie porque no se lo cree nadie. ¿Verdad? Había una persona que vendía un producto, ¿verdad?, en su día y lo vendía a otro, y se lo presentaba a otros como unos beneficios brutales, ¿verdad? Y me preguntó a mí, ¿tienes alguna gente? Y digo, sí, yo tengo a alguien. Y le presenté a un amigo mío, muy espabilado, ¿verdad? Y le presentó esto y los beneficios que daba el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mi amigo le preguntó y le dijo, bueno, ¿tú cuánto tiempo llevas con esto? Dice, hombre, llevo ya 4 años. Dice, ¿y cuánto estás ganando cada mes? Dice, bueno, unos 300 euros. Dice, entonces, ¿me estás vendiendo un producto que a ti no te está dando beneficios? Entonces... Primero, cuando a ti te dé beneficios, ven, me lo presentas. Ocurre lo mismo. Sí. Es decir, ocurre lo mismo. Es decir, no presentes el Evangelio si en ti no está dando resultados, si no está haciendo cambios, si no están sucediendo cosas, no lo vendas a otros porque es que no se lo va a creer nadie. De hecho, cuando tú estás en ese primer amor, ¿verdad? Cuando tú estás en ese encuentro personal con el Señor de una manera tan inocente, tan ingenua, tan natural, ¿no? En el que tú ves tu vida cambiar, no puedes retenerlo, ¿no? Dice que son como fuentes de agua viva. Claro. O sea, tú no puedes retener el cambio y la gente lo nota el cambio en ti y además no puedes retener el predicar el Evangelio, ¿no? Claro, a veces produce rechazo, porque esas personas que ven el cambio, te han comido la cabeza. Ya, sí. Pero si yo no podía dejar el tabaco, no podía dejar el vicios, no podía dejar mi vieja manera de vivir, no podía dejar... Ahora Dios ha producido ese cambio y aún y todo sigues sin creer en Dios. Claro. ¿Me han comido la cabeza? Pues oye, bendita comida de cabeza, que ahora ya he cambiado mi vieja manera de vivir y tengo una nueva forma de vivir. ¿Qué pasa? Que me preferías en el camino de la autodestrucción porque no te hablaba de Dios, ¿no? Y vemos mucho eso en las familias de los drogadictos, ¿no? Porque son cambios tan radicales que a la familia le cuesta mucho creerlo, ¿no? Incluso muchas veces las familias se apartan. No, te han comido el tarro, estás en una secta, te han rehabilitado las drogas, pero te han metido... Y digo, hombre, pues... Yo creo que por lo menos los resultados son evidentes. Y a ti te va a salir más barato. Y a ti te va a salir más barato, ya no te... O sea, ya no te va a robar, ya... Pero como que a veces el corazón está tan ennegrecido que siempre vemos lo
lo negativo, ¿no? Siempre vemos la parte mala. Me hacía gracia estos días, y aunque está un poco fuera del tema, en El Salvador Bukele ha cambiado la Constitución para poder ser elegido, y bueno, hay mucha controversia con Sí. este presidente en El Salvador, pero la evidencia es que antes había más de 120 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que era la cifra más alta del mundo, y ahora hay 2,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En España hay más de 1. O sea, que son cifras, y es el país que más cambio ha producido. Entonces, la gente quiere tapar eso porque está supuestamente violando los derechos humanos de los asesinos, los presos, de los pandilleros y todo eso, ¿no? Vale, yo no voy a entrar en detalle, no quiero entrar, pero los resultados son evidentes. Podrás juzgar una parte, pero hay unos resultados que son evidentes, ¿no? A veces nos negamos a ver los resultados solamente porque no nos convence la solución que han aplicado. O sea, has conseguido éxito, pero como no lo has hecho como yo quiero que se haga, no me gusta. O interviene Dios, entonces si interviene Dios no puedo aceptarlo. Ya. ¿No? O sea, Sí. has dejado las drogas, pero te has hecho cristiano. Peor, estás peor que antes. Claro. Digo, ¿cómo es posible, no? Sí, no, la realidad es que la mayoría de la gente que critica todos esos temas no hace nada. ¿Qué es eso? Es ¿Qué decir, solución has ¿por qué? puesto tú? Claro. Llámale, haz un escrito o a través de los cauces reglamentarios, mándale tu solución. Eso es. ¿Cuál sería tu solución para quitar las pandillas de la calle o que las pandillas no hagan todo lo que están haciendo? Pues dáselo y, oye, tal vez, pero es que es lo que hemos dicho siempre, es decir, Twitter, ahora se llama X, creo, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir, ahí nos sentamos en el sofá con nuestro ordenador mientras comemos nuestra hamburguesa y nuestra Coca-Cola, ¿verdad? Y hablamos en contra del cambio climático, del cambio climático y de toda la cultura americana, mientras nos comemos la hamburguesa y la Coca-Cola. Usando Twitter. Y estamos viendo una serie hecha en Estados Unidos. Y funcionamos con X, que el dueño de muy lejos no es. Entonces quiero decir, pero somos así. Entonces ahora, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Mira, reconozco todo lo que he hecho, esto es lo que quiero que hagas en mi vida, Señor, y con esto es con lo que ya puedo salir y decirle a la gente, esto funciona. Eso es. Ahora sí puedo deciros, ¿no? Si yo he cambiado, tú puedes cambiar. Claro, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Si yo era peor que tú, si yo era más malo, si es que además eso, y además si Dios ha tenido misericordia de mí, ¿cómo no lo va a tener de ti? Claro. Que también me llama mucho la atención que nosotros, que hemos sido perdonados de mucho, a veces no somos capaces de perdonar a los demás. No, como nos pisen como no nos saluden en el pasillo, uy. Al que dice la palabra que el que mucho, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, el que mucho le es dado también. O sea, a veces tenemos mucho que agradecer por todo lo que hemos sido perdonados. Aprendámoslo, ¿no? Y perdonemos, mostremos misericordia con los demás, ¿no? Claro, es lo que está diciendo no dice que los va a mandar al infierno a todos, ¿no? Al Seol. Es decir, voy a predicar. Eso es. Es decir, y voy a predicar especialmente a los transgresores. Es decir, había una ley y el que se la saltaba es transgresor. O sea, no es nada que no sepamos. Hoy en día pasa lo mismo. Es decir, el que se salta la ley civil, pues es un transgresor. no tiene más historia, ¿no? Pero a partir de ahí, qué bueno es, porque a partir del discurso del salmista, del verso 13, a partir de ahí cambia. Y empieza a hablar de ciertas cosas, del cómo. Antes ha hecho, reconozco cómo soy, esto es lo que quiero, te pido perdón, Señor, por ello, esto es lo que quiero que hagas en mi vida, esto es lo que le voy a contar a los demás, y ahora el cómo puedo llegarme a ti, cómo puedo estar cerca de ti, y empieza a hablar de lo más duro, es decir, había dos opciones, las obras, los holocaustos, los sacrificios, o tal vez hay otra forma. Dice... Y ese verso es que yo sé que a ti te gusta mucho. Sí, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. Qué bueno, ¿no? Y luego, yo sé que te gusta, por eso quería que lo leyeras. Me gusta mucho porque no hay nada que pueda acercarte a Dios por ti mismo. O sea, tú no puedes hacer nada que te lleve más cerca de Dios. No. No puedes, no hay nada que puedas hacer que pueda decirte, con todas estas obras, con todo el bien que he hecho en el mundo, estoy un poquito más cerca de Dios que antes. Es que no puedes.
No, es lo que está haciendo, es decir, hoy en día casi todo el mundo hace cosas para llegar, ¿no? Entonces, por eso, es decir, cuando tú presentas tu currículum, lo que le estás diciendo a quien te va a contratar es decir, mira todo lo que he hecho y mira todo lo que tengo. Hoy en día, pues también ya se funciona también mucho con, vale, esto es lo que tienes, pero quiero saber cómo eres. Y te empiezan a hacer preguntas en las entrevistas, Claro. que son bastante capciosas, es decir, tienen su doble... Rebuscan en tus redes sociales. Sí. Entonces, quiero decir, van buscando porque quieren saber cómo eres. Es decir, yo no sé si recuerdas aquella famosa doctora que tenía problemas psíquicos, psiquiátricos, ¿verdad? Y cogió un cuchillo, apuñaló a un montón de gente y era doctora. Vale. O sea, su labor... Lo que había dicho es voy a curar a la gente, pero sin embargo mató. ¿Por qué? Tenía carrera, tenía conocimientos, pero había algo oscuro, había algo en su cabeza que tenía un cortocircuito que había que solucionar también. Entonces, quiero decir, es lo que está diciendo el salmista. Voy al culto, leo la Biblia, doy mi ofrenda, testifico de vez en cuando, oro de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, eso ya me lleva delante de Dios, pero no es verdad. No es verdad. Esos son los sacrificios y los holocaustos antiguos. Y el salmista David, en este caso, o sea, cuando se presenta, cuando lleva el arca al tabernáculo, o sea, la bestialidad de holocaustos y de sacrificios, o sea, fue brutal, brutal, brutal. Cuando Salomón consagra el templo a Dios, una vez terminado, lo mismo, o sea, hablamos y a lo grande. Una bestialidad. O sea, que podían, o sea, que cuando él dice que yo los daría, es que es así. Sí, sí. Ya lo había hecho y de hecho David guardó no solamente plata, oro, bronce, sino también guardó ganado para cuando su hijo Salomón consagrara el templo, que tuviera tanto material económico como también material físico para los holocaustos. Es decir, que lo que él decía no se tiraba el rollo, porque luego hay gente que no, señor, me voy a leer, si yo me levanto a las 4 de la mañana a orar, tú me vas a dar esto, si yo doy tanta ofrenda, tú me vas a dar esto. Es decir, que es como una inversión. Pero no, David está diciendo, no, yo lo daría. Pero reconozco que no es así. Sí, reconozco que es así. Eso no produce el éxito, o sea, eso no produce, no es lo que tú quieres de mí, o sea, realmente quieres un corazón limpio, un espíritu recto, eso es lo que Dios quiere de nosotros. No tanto las obras que podamos llegar a hacer, que está bien que las hagamos, son necesarias, pero no es eso lo que busca de Dios, porque Dios no necesita nada. No, si lo dice en el Salmo 50, en el anterior. Eso es. A ver, las aves son mías, los animales son míos, todo es mío. Si yo tuviera hambre, ¿crees que te pediría a ti? Piltrafilla. Entonces, quiero decir, ¿crees que yo necesito comer carne de toros o beber sangre de macho cabrío? No. O sea, yo no necesito todo, yo no necesito absolutamente para eso. A veces pensamos que el Antiguo Testamento es el testamento de la ley, de las obligaciones, que ahí no había gracia, que Dios era un Dios malvado, egoísta, y que luego a partir del Nuevo Testamento Dios cambia y nos manda. No, yo veo la gracia en todo el primer pacto, pero en toda la relación de Dios con los hombres, como su misericordia y como Él siempre ha querido lo mismo, relacionarse con sus criaturas, ¿no? Como Dios constantemente nos está diciendo, no te fijes en lo material, que lo importante es mi relación contigo, ¿no? Y aquí David lo tiene claro, ¿no? Que él quiere una relación con Dios basada en el amor y en la misericordia de Dios, ¿no? Claro, por eso cuando uno lee el Nuevo Testamento, yo siempre le recomiendo a la gente leerlo en contexto, leerlo completo. ¿Por qué? Porque hay mucha más gracia que juicio. Claro. Es decir, los gabaonitas eran enemigos de Israel, pero usaron la estrategia y Dios los perdonó. Hubo gracia para ellos, ¿verdad? Los pueblos que vivían en Canaán, Dios dice claramente, es decir, es que por la ley del desierto, cuando llegué, no me diste agua y pan, que era la ley del desierto. Sí. Entonces, sino que lo que la hospitalidad que todavía hoy en día se practica. Lo que hiciste fue atacarme, entonces me tuve que defender. Cuando habla de Amalek,
Dice, es que tú te ibas a la retaguardia para matar a los enfermos, a las personas, a los ancianos, a los niños, cosa que sigue haciendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, quiere decir, no fuimos nosotros los que provocamos, sino que tú, cuando habla de Nínive, es decir, estamos hablando de la capital del imperio que años más tarde iba a conquistar el reino del norte, de las 10 tribus, pero aún así, como se arrepintieron, Dios los perdonó. ¿Qué pasó? Años más tarde volvió la soberbia, no se arrepintieron y al final pues los babilonios se comieron a los asirios. Pero Dios siempre pone la gracia por delante y luego ya con su pueblo ya es brutal. Claro. Ya es brutal, o sea, lees versículo tras versículo, Él les dice lo que hay, no se calla, pero sí. Y hasta el tiempo de Jesús cuando dice Jerusalén, Jerusalén. Yo siempre he querido ser como la gallina para teneros bajo mis alas como polluelos, pero vosotros nunca habéis querido. Habéis matado a los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la gracia de Dios se ha extendido siempre. Pero claro, cuando leemos fuera de contexto, pues claro, aquello Dios parece un Dios masacre. Es decir, todo matar, matar y matar, pero no es la realidad del Nuevo Testamento. Tenemos que saber leer en contexto y creo que esto es importante para la gente. Por eso tenemos el Salmo 51. El salmista David habla... Tú lo que ansías es que tengamos ansías lo que somos, no lo que tenemos. Porque los holocaustos y los sacrificios es lo que tenemos. Y el que tenía poco, un palomino, y el que tenía mucho, pues un toro, un becerro o un macho cabrío, ¿verdad? Y ya la ley estaba hecha así, para el que más tenía y para el que menos tenía. Pero dice, no, o sea, lo que tenéis a mí está bien, pero no es lo que me manda. A mí lo que me manda es vuestro corazón. Y yo creo que esto es una de las cosas que hoy en día sería más importante aprender que aprendiera la gente. Lo he dicho varias veces aquí, seguimos tratando de clasificar a la gente por género, por nivel económico. Tratamos de, cuando no nos damos cuenta de que la gente son personas. Y unos tienen, e incluso al nivel de las dos películas que a mí me han encantado, por cierto, las de Campeones, ¿verdad? Me han encantado porque uno se puede dar cuenta de que detrás de tal vez de una discapacidad o una menor capacidad, entre comillas, hay una persona. Hay una persona que siente, hay una persona que tiene sueños, que tiene proyectos y con la que hay que estar. Entonces, quiero decir, tenemos que olvidarnos de aquella como casi crucificábamos a la gente, no tiene síndrome, es mongolito, que se decía. Bueno, ahora se abortan, Willy, ya no existen prácticamente, quedan muy poquitas personas con síndrome de Down porque los abortan en cuanto sí, los padres se enteran de que pero tienen... ahora se hace principalmente por comodidad, claro, y por una cuestión económica. Sí, claro, decir, claramente, ¿no? Y porque son niños ya vamos hacia un futuro en el que queremos elegir si quiero varón o quiero mujer, si quiero que claro, tenga ojos azules, ojos claros, factores genéticos, quizás no tanto estéticos. Aunque luego sea un desastre. Eso es, que no tenga. Hoy ha habido un escándalo hace poco en una clínica de embriones congelados en España y está destapando un asunto que puede ser peliagudo, donde hay millones de embriones congelados que no se han utilizado para la fecundación in vitro porque están de reserva, ¿no? Cuando tú donas esperma o óvulos, se fecundan muchas embriones pues para ver cuál es el que injerta realmente, ¿no? en el útero de la madre cuando lo ponen, ¿no? Y entonces hay un montón de backups, si no va la primera, la segunda. Entonces, ¿para qué te voy a hacer una extracción de uno en uno? Te extraigo 7, 8 y los fecundo todos, ¿no? Entonces, claro. Es un escándalo. Y así pasa lo que pasa luego. Así pasa lo que pasa, que se confunden, que los llevan a otro sitio, que se descongelan, que se echan a perder, que que luego matan. Trillizos, cuatrillizos. Eso es. Cuando tú ves una persona que hoy en día que tiene trillizos es porque seguramente ha sido con fecundación in vitro. Entonces, se ha perdido todo ya no importa, ¿no? O sea, aborta, no pasa nada. A la primera de cambio, ¿no? No, tu hijo tiene una posibilidad muy fuerte de tener... en mi mujer, en los 5 embarazos que ha tenido, siempre le han preguntado, es no deseado, ¿verdad? Y dice, ¿cómo no deseado? O sea, como era el tercero o el cuarto, ya te decía, claro, uy, como son muchos, no deseado. Digo, perdona, mis hijos son
todos deseados. No deseados por el Estado, porque tiene que pagar. Tiene que, no paga. No. Poco paga. Va a darte carnet de familia numerosa como mucho. Eso es. Y encima, en uno de los casos, decía, no, hay que hacerte una prueba que tiene un riesgo alto de... Sí, miocentesis, eso claro. Es, la miocentesis, para comprobar si tienes síndrome de Down. Y digo, mira, perdóname, si tienes síndrome de Down va a ser igualmente querido que si no lo tuviera o más. Y no tienes que hacer ninguna prueba que además pueda poner en riesgo el embarazo de mi mujer. Claro. Bueno, es una decisión que tomamos juntos, pero... Y en ninguno de los embarazos se ha hecho esa prueba, ¿no? Que produce un alto índice de abortos después de hacerla, ¿no? Porque pincha en la bolsa, ¿no? Para extraer líquido. Sí. Y entonces, bueno, tantas y tantas cosas que se están dando por hecho y se dan por naturales y que van estropeando nuestra vida a límites que no podemos imaginar. Cambio de corazón, Willy, cambio de nuestra relación con Dios. No es por obras, es por fe. Cuando nos acercamos a Dios es cuando se producen las buenas obras, al acercarnos a Él. No produzco obras buenas para acercarme a Dios, sino que acercándome a Dios, Dios cambia mi corazón y cambia mi manera de hacer las cosas, ¿no? Así es que le damos la gloria a Él. Claro. Oye, qué buena obra hacéis. Y dice, mira, por la gracia de Dios. Sí, Si y es una realidad. Es así, y no es falsa humildad, ¿eh? No, Como es, hemos hablado de antes, que es no- una realidad, es una realidad. es decir, fluye de ti, es decir, Santiago lo dice muy claramente, ¿no? De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, Eso es es. decir, cuando yo no conocía a Dios, de mí salía normalmente agua amarga, y cuando me he acercado a Él, porque Él es el manantial de vida, Así es. sale agua dulce. Es decir, es así de sencillo, pero no me tengo que esforzar. Lógicamente sí tengo que estar atento. Es decir, si veo una persona que lleva una bolsa, que tiene 70 años, lleva una bolsa de la compra con 20 kilos, tengo que estar atento simplemente para echarle una mano. Es decir, si siempre vivo en mi mundo, pues igual no me entero de nada. Pero no quiere decir que lo tenga que hacer y ese día ya ha sido la buena obra del Boy Scout y ya no tengo que hacer nada más eso. Sino que realmente lo que Dios está haciendo en mi vida es formar un corazón. Eso. Dice que al final, el último texto, es muy bonito, el versículo 19, dice, entonces, cuando hay un cambio de corazón... Claro, entonces hablaré a los transgresores ahora, cuando haya un cambio... Eso, entonces, te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces, a veces, que ya ellos también ofrecerán becerros. O sea, el ofrecer el sacrificio, el poner en práctica el evangelio, la fe, es a consecuencia de. No puedo vivir el evangelio, no puedo practicar las buenas obras de salvación si no he tenido un cambio de corazón. Lo hemos hecho aquí. No vale el consejo es vendo que para mí no tengo. Aquí Claro. tiene que haber un cambio real. Tiene que haber una experiencia de transformación, que es lo que significa cristiano, debería ser transformado, Claro. nacido de nuevo. Es que no podemos decir, no, es que soy cristiano, pero soy de la secta de los del séptimo trompeta del altar, de no sé qué. No, es que es nacidos de nuevo. Claro. Que ha habido un cambio de corazón. Claro, por eso siempre entonces lo que trae claramente es ahora sí puedo, es decir, ahora ya puedo ir al culto, ahora ya puedo dar mi ofrenda, ahora ya puedo orar, ahora ya puedo hablarle a los demás del Evangelio, ahora ya puedo leer la Biblia, porque has cambiado mi corazón. Eso es. Eso es lo que quiere decir. Ahí lo que pasa es que, como era tiempo de la ley, pues hablaba de holocaustos y de sacrificios, pero ahora sí te van a agradar porque nace de un corazón. Y el caso más claro, más flagrante que tenemos es la viuda de las dos blancas. Eso es. Es decir, dio, ¿por qué? Porque dio de lo que le faltaba. La mayoría de los fariseos delante de todo el mundo y haciéndose la foto para el Instagram, ¿verdad? Pues daban de lo que les sobraba. Y eso es lo que marcaba el corazón. Y el Señor vio el corazón, eso es. Corazón. Lo daba de corazón. Corazón. No porque dijera ella, no, lo estoy dando para que... No, Sí. dice... Lo daba de corazón. Me recuerda a la viuda que le dio el poca harina y aceite que quedaba al profeta. Dice, mira, esto Claro, vamos Elías, a comer. sí. Pensábamos comernos esto y echarlos a morir. ala. Y se lo da al profeta. Dice, y lo da de corazón. Dice, mira, oye, toma, esto es lo que tenemos. Queremos bendecirte. Y entonces fíjate que el Señor produce un milagro que sació, ¿no?, su casa durante mucho tiempo. Cuando demos algo, démoslo de corazón. Es que mejor si no lo des, ¿no? No, por eso yo siempre digo en la iglesia, cuando des tu ofrenda o des tu diezmo, el único requisito es que sonrías. O sea, dalo con corazón alegre. Y si no, no lo des. No pasa nada. No pasa nada. Dios te dice en muchas partes de la Biblia, no necesito nada, no te preocupes por mí, yo no necesito nada. Entonces, simplemente lo quieres dar,
Y si el pastor viviera en fe también, tampoco necesitaría nada. Claro. Si el pastor y la viviera de fe realmente y tuviéramos como pastores una vista más elevada, no estaríamos tan pendientes de lo material porque Claro. Dios nutre y nos suple. Y si Sí, no viene sí. por aquí, va a venir por allá. Si es que es la misma fe, ¿verdad? Que aquí lo has Sí. dicho tú alguna vez. Dice, dar es que yo confío en que me va a rendir. Lo que me queda me va a rendir más que Claro. si tuviera todo lo que Claro. antes de dar, ¿no? Igualmente en la iglesia, en la familia, en el ministerio, que no viene por un lado, Señor nos lo va a dar por otro, no te preocupes. Y yo lo he vivido. Claro. No, yo lo he vivido también. Lo hemos vivido, ¿verdad? Yo lo he vivido también, entonces quiero decir, yo le digo a la gente, al final, yo es algo que no me preocupa. ¿Por qué? Porque al final Dios, el dinero lo puede traer cuando quiera, Sí. porque el es suyo. Entonces lo puede traer, no tienes que esforzarte y no tienes que hacer ninguna historia, pero el cambio de corazón, por eso Dios lo único que está buscando son adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué son adoradores? Adoradores son gente que tiene un corazón para Dios. Así es. Entonces, cuando tú tienes un corazón para Dios, tienes un corazón para los demás, porque Dios nunca te va a dejar ocioso. Nunca vas a estar en el paro, sino que Dios va a llevarte a que hagas cosas, pero Dios es el que te va a llevar a hacer cosas. Entonces, se lo contarás a los transgresores y entonces las cosas que hagas sí serán agradables a Dios porque no tendrán ninguna segunda intención, sino como es tu corazón, así funciones, ¿no? Y yo creo que esto sería muy bueno, ya digo, para la sociedad en general. Darse cuenta de que necesitamos un cambio de corazón. Hay un anuncio por ahí de Wallapop que dice: ¿quién nos ha convencido de que necesitamos todo nuevo? Pues lo único que necesitamos nuevo, fijo, es el corazón. Es el corazón. Pues gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que ser humilde, reconocer nuestros errores, pedir perdón a Dios, tiene unas consecuencias eternas. Además, produce en nosotros un cambio, estamos hablando de cambio de corazón, para que tú también seas factor de cambio en otras personas y podamos juntos transformar este mundo. Willy, muchas gracias. Nada, hasta la próxima. Hasta Dani. la próxima. Fuerte abrazo.